Hola a todos. Muchas gracias a Voluntare, a Volies, por invitarnos a esta mesa. Me presento rápidamente. Yo soy Carlos Valdés, trabajo en Amazon Web Services, llevo el programa In Communities, que es el programa de impacto social en aquellos territorios en los que invertimos en centros de datos. Y voy a moderar esta mesa en la que vamos a hablar de cómo tejer comunidad, de cómo generar impacto a través del voluntariado corporativo. Hoy estamos aquí varias entidades representadas que compartimos, yo creo, una visión común, ¿no? Y es que el impacto local en las comunidades no se delega, se lidera. Y para todos yo creo que el voluntariado se ha convertido en un eje estratégico en las entidades, ¿no? Voluntariado entendido como un acto de servicio, no como un team building para cohesionar equipos, sino como ofrecer el tiempo, los recursos y el aporte de valor de las entidades a la comunidad local. Y para ello pues, tenemos a tres entidades que van a profundizar en cómo abordan estos temas. Tenemos a Ana Torres de Más Orange. Bienvenida, Ana, directora de Impacto Social. Muchas gracias. Virginia Lucaetena, directora de Fundación MAU. Bienvenida. Y Virginia Salcedo, vicepresidenta ejecutiva de Fundación 11. Bienvenida, Virginia. Voy a daros la palabra para que cada una nos expliquéis un poquito más los distintos programas que tenéis en vuestras entidades, ¿no? Cómo abordáis el voluntariado corporativo, pero voy a conectarlo ya con una primera pregunta, ¿no? Aprovechando que sea justo cuando nos han presentado la mesa, hablaban de escucha activa, ¿no? Escucha activa es fundamental para identificar las necesidades reales, ¿no? Que es, yo creo, la premisa de la que hay que partir a la hora de abordar. Ya lo sé. Y he dicho todo lo que me has dicho. Perdón. Es importante saber. Total. Entonces, si queréis empezamos por Fundación MAU, Virginia. ¿Cómo desde vuestra entidad, ¿no? abordáis el voluntariado corporativo y cómo lo conectáis con las necesidades reales de las causas que apoyáis a través del voluntariado? Gracias y gracias a Voluntare también por invitarnos en este espacio. Nosotros, yo creo, hay una parte de escucha activa que me parece muy interesante. Nosotros empezamos esa escucha activa con los propios profesionales primero, ¿no? Cuando diseñamos el programa En Buena Compañía, lo primero que hicimos fue hacer muchos workshops en todos los centros de trabajo, en los centros de producción, con los equipos comerciales, con los equipos de distribución, primero porque ellos conocen muy bien la realidad de sus entornos y luego para entender también cuáles eran sus inquietudes a nivel social, ¿no? ¿Qué les preocupa a nivel social en el entorno más cercano? Porque luego lo que les íbamos a pedir es que participaran, ¿no? en una serie de actividades de voluntariado, con lo cual nos parecía interesante su visión. Y a raíz de ahí pues fuimos trabajando muchas causas sociales, llegando a En Buena Compañía, ¿no? que es toda la parte del acompañamiento, que además está muy conectado con el propósito de la compañía, que tiene que ver con enriquecer las relaciones, ¿no? para disfrutar de una vida compartida. Y lo que nos decían los profesionales es: hay mucha gente del entorno, de mi entorno, que no tiene a nadie para disfrutar, ¿no? de esas relaciones, de esa vida compartida, y todo muy relacionado también con toda la parte de soledad. Entonces, a partir de ahí, y entendiendo bien que esa era una inquietud que tenían, empezamos a ver, cómo podemos trabajar en los territorios y cómo podemos aprovechar el expertise y el compromiso de los profesionales, y de la convocatoria En Buena Compañía lo que trabaja principalmente es entender qué necesitan las entidades sociales. Entonces, son las entidades sociales las que presentan proyectos de voluntariado desde esa necesidad real, ¿no? ¿Para qué necesitarías tú a los voluntarios? Y esos proyectos llevan además asociada una dotación económica, porque entendemos que el voluntariado, las entidades sociales tienen una infraestructura detrás y unos equipos que trabajan también para, ¿no? Y de esa manera pudimos responder, ¿no? Y estamos respondiendo, estamos ya en la tercera convocatoria. Un ejemplo muy básico, pues hay una entidad en Málaga que nos dijo: mira, yo trabajo mucho el tema del empleo con jóvenes con discapacidad, tengo un grupo de 50, pero no puedo trabajar el tema del ocio. No, entonces, pues les hemos ayudado a montar un programa de ocio con unos recursos, y nos decían: claro, y además necesito gente que venga de manera voluntaria, que me ayude, ¿no? Y de esa manera
pues así hemos ido conectando. Bueno, es muy interesante ver cómo dais voz primero, ¿no?, a las entidades sociales para que sean ellas las que os cuenten qué es lo que necesitan y ya vosotros podáis articular la respuesta con los recursos que contáis. Virginia, Fundación 11, precisamente hablando de entidades sociales, ¿no? Vosotros probablemente hayáis sido muchas veces sujetos receptores de voluntariado, ¿no? Trabajáis durante muchísimos años con el colectivo de discapacidad. ¿Cómo aseguráis vosotros, ¿no?, que las necesidades de vuestros usuarios son tenidas en cuenta a la hora de trabajar con empresas que diseñan acciones de voluntariado con vosotros? Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a Voluntare. Un placer estar en esta mesa de amigos y amigas porque con las entidades tenemos convenios. Bueno, yo he acuñado un término que creo que puede ser un ejemplo de lo que hacemos en Fundación 11, ¿no?, y es talento voluntario diverso. Y lo digo porque nosotros hemos visto claramente que la diferenciación entre usuario, voluntario y persona que recibe ese voluntariado es que no es una diferenciación que deba hacerse, ¿no? Porque nosotros estamos viendo que las personas que están en nuestro programa con y sin discapacidad han sido o pueden llegar a ser, en primer lugar, destinatarios de ese voluntariado y después ellos mismos o ellas mismas voluntarios o voluntarias, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos tenemos un boletín y siempre lo empezamos con la frase: hoy puedes hacer cosas maravillosas, ¿no? No lo dejes para otro momento. Nosotros en Fundación 11 tenemos un doble programa, podemos decir. Tenemos un programa propio relacionado con acompañar a personas con discapacidad, voluntarios o voluntarias, que pueden ser personas sin discapacidad también. Más de 1.700 personas trabajan con nosotros desde el año 2021, podemos decir. Y tenemos como 3 tipologías de actuaciones, porque lo primero que hacemos es escuchar antes de actuar, ¿no? Escuchar las necesidades de las personas. Yo siempre pienso que siempre se habla de necesidades como muy materiales, muy visibles, ¿no? Pero detrás de todas esas necesidades visibles, asistenciales, lo que hay detrás es algo mucho más profundo, y es el acceso al empleo, el acceso a experiencias compartidas, a un ocio, a alguien que lea contigo, ¿no?, que te acompañe a pasear, ¿no? Y por lo tanto, siempre suele haber una necesidad más profunda. Nosotros lo que hacemos con nuestro programa es no construir nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, no nada para nosotros sin nosotros. Entonces, primero tenemos como 3 tipos de programas. Uno que es acompañamientos individuales, son personas que nos demandan que un día a la semana, por ejemplo, necesitan que les acompañemos a algo, ¿no?, a pasear, al médico, a hacer deporte, ¿no? Otro programa son voluntariados colectivos, donde nosotros con entidades que, por ejemplo, tienen niños con discapacidad, pues acompañamos a los niños también y a los padres para que ese día que tienen ese programa puedan sentirse más libres y no tengan que estar todo el tiempo pendientes. Y después tenemos una nueva actuación que es el acompañamiento a conciertos y a eventos más masivos, ¿no? Por ejemplo, estamos acompañando en el evento de Fito Fitipaldis, estamos acompañando en los eventos de Bad Bunny, ¿no?, al fútbol, por ejemplo, a las personas con discapacidad. Y entonces lo que estamos viendo con eso es que realmente no hay nada que no pueda ser susceptible de ser voluntario, de ser susceptible de un programa de voluntariado, ¿no? Y luego nosotros internamente también tenemos un programa de voluntariado corporativo que es el mes del voluntariado, que es todos los meses de mayo, donde todas las personas de la entidad eligen o proponen actividades que se puedan hacer conjuntamente entre áreas, territorios, departamentos, de manera que generamos un espíritu colaborador. Bueno, Virginia, me ha encantado. Talento voluntario diverso, me lo he apuntado para luego profundizar. Coincide el mes de voluntariado corporativo que tenéis con el nuestro. En Amazon también mayo es el mes global del voluntariado y toda la compañía sí se vuelca a nivel global en incentivar, ¿no?, que los empleados puedan ser motores de cambio, ¿no? Y luego abundaremos en esa parte. Ana, vosotros en MassOrange, yo he visto que trabajáis muchos temas de intraemprendimiento. Quizá nos puedes contar un poquito más cómo lo articuláis, a través de qué iniciativas y cómo lo conectáis con las necesidades reales pues, de las comunidades donde operáis. Muy bien.
Pues sí, nosotros, bueno, lo primero, por supuesto, agradecer a todos los que estáis pasando esta mañana aquí pensando en vuestras vacaciones y, sin embargo, escuchando activamente. Y muchísimas gracias a Benedetta y a todo el equipo voluntario por la invitación. Es mi primera vez en este congreso y estoy encantada y orgullosa de poder estar aquí. Bueno, sí, como comentabas, nosotros iniciamos el año pasado un voluntariado, digamos, innovador, que es de intraemprendimiento, ¿no? Y se trata de un poco, en vez de salir y decir, oye, ¿qué podemos hacer? Escuchar de forma activa qué es lo que necesita la comunidad, qué problemas, qué retos sociales hay en nuestro entorno y cómo podemos poner el talento de la compañía al servicio de solucionar esos retos, ¿no? Entonces, al final, nuestro programa se llama Órbita, girando en torno a lo que importa, porque se trata de eso, de buscar qué es lo importante en las personas, en nuestra comunidad, en nuestro entorno y cómo desde nuestra empresa, nuestro talento, nuestro negocio podemos resolver eso. El programa de intraemprendimiento lo que hace es definir y buscar la escucha. La hacemos hacia los empleados, pero los empleados hacia afuera. Desde inicio realizamos también workshop, exactamente igual que Virginia, realizamos metodología Design Thinking, inteligencia colectiva, para, teniendo muy claro cuál es nuestra estrategia de negocio y teniendo muy clara cuál es nuestra estrategia de ESG, poder definir esos retos sociales que somos capaces de solucionar, de buscar la solución desde la compañía y con ese talento. Entonces, en esa escucha tenemos, además, no se trata de que nos interesa, que nos parece simpático, chulo, insisto, totalmente alineado y entroncado con la compañía. Tenemos validación por parte de perfiles claves de la compañía, de que eso realmente es interesante, está en el core, que no es algo que ya esté en marcha, que no es algo que ya se hubiera desechado, pero luego también, muy importante, este programa está diseñado con la Fundación Unlimited y con ellos, sobre todo, trabajamos mucho toda la parte de contexto social. O sea, tenemos la suerte de tenerles como partners y que nos hagan también la escucha activa con todo el entorno social y todas las entidades, ¿no? Para que podamos trabajarlo. Entonces, al final, un poco lo que hacemos es esa escucha de las necesidades juntada con el conocimiento experto, juntado con el talento interno, ¿no? Y así es como creemos que podemos conseguir no esa acción puntual, sino realmente, como venimos hablando a lo largo de la mañana, una transformación, ¿no? Conseguimos de verdad trabajar la innovación social y esa transformación que queremos y buscamos. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien ver además que precisamente todo eso sale desde los propios empleados, ¿no? Yo, un apunte que siempre me gusta repetir es que se habla mucho de responsabilidad social corporativa, de responsabilidad social empresarial, ¿no? Como si fuera un concepto atribuido a las empresas. A mí me gusta más hablar de responsabilidad social personal, que es la capacidad que todos como individuos tenemos de generar cambios positivos, ¿no? Sea en el entorno empresarial, o sea en el entorno personal, o sea en el entorno familiar, ¿no? Entonces, abundando un poquito más en esa capacidad que pueden tener los empleados en las compañías, ¿no? de aportar valor y de ser motores de cambio. Y continuando contigo, Ana, que fomentáis mucho, ¿no? el empoderar a vuestros empleados a través del intraemprendimiento. ¿Nos puedes contar algún ejemplo de iniciativas que han surgido de este programa y qué supone para los propios empleados, qué lo impulsan, ver cómo ellos son capaces de generar impacto positivo? Pues me encanta, aunque es un palabra que es verdad que ha sido muy usado y muy manido, pero me encanta que hayas dicho lo de empoderar, porque es verdad, es lo que ocurre, ¿no? O sea, al final lo que hacemos es crear el espacio, las herramientas, la formación, el acceso, es emprender, pero emprender a cubierto, como bromeamos en la casa. No sé si tenéis más o menos en el radar a nuestro CEO, a Manny Spenger. Él es emprendedor, está en su ADN y su impulsar, y siempre hace esta broma, ¿no? Que emprender fuera llueve mucho, es difícil, es complicado. Sin embargo, intraemprender, tienes a toda la compañía a tu disposición, tienes todo el talento interno, y lo que hace falta es que creemos esos espacios, ese tiempo, porque el talento está ahí y emerge, y ven que son capaces de formar parte, se les escucha, como decíamos antes, pero pasan a ser protagonistas de ese cambio que podemos producir. Entonces, cuando eso ocurre, de repente aparecen soluciones de todo tipo, soluciones de reducción de brecha digital, soluciones en educación, soluciones en medio ambiente, en temas de reciclaje, soluciones empresariales para las pymes, ¿no? Muy importante, siempre hablamos, ¿no? El tejido empresarial español está formado por pymes y necesitan que estemos también ahí para apoyar y empujar. Y en ese sentido, de hecho, de la edición que hemos realizado, esto lo lanzamos el año pasado, se cerró la edición en enero, tenemos ya en marcha la segunda edición, pero de esa primera edición salieron 3 proyectos que ya están en marcha.
Los 3 proyectos están relacionados, uno con un tema, aquí seguro que hay muchos padres y madres, y si no, tíos y tías, con la protección de la infancia en el entorno digital y con el tema de la verificación de edad para el acceso. Es un temazo que está sin solucionar. La Unión Europea ha hecho una versión beta que en 24 horas estaba hackeada, que ahora los países tenemos que ver cómo desarrollamos. Esto está sin solucionar y de ahí salió una idea nueva para trabajar sobre la red en esa verificación y la tenemos ahora mismo en desarrollo. Esperamos que pronto la veamos. Salió otro proyecto para nuestros mayores y cómo convertir nuestra televisión. Sabemos que nuestros mayores utilizan mucho la televisión, es un entorno que les gusta, donde pasa tiempo, cómo poder utilizarlo para ofrecerles servicios, para tener sus videollamadas, para tener los recuerdos de sus medicinas, etcétera, ¿no? Y tenemos un tercer proyecto en marcha que está relacionado con las pymes, como os decía, ¿no? Y con la IA y cómo desarrollar productos de IA que les ayuden en su gestión a las pymes. Entonces, estos son solo 3 ejemplos que están en marcha, porque son útiles, porque de verdad había esa escucha y nos van a servir para resolver esos retos de los mayores, de la infancia, de las pymes, y están en marcha, pero como ese de este año van a salir otro montón seguro, seguro que sí. Y bueno, pues esperamos que nos lo cuentes en una próxima. Esta mañana se hablaba también en la primera mesa del propósito, ¿no? Y de si lo conocemos, ¿no? Es complicado, pero efectivamente lo bueno de tener programas como este es que el propósito lo estás ejecutando, lo estás viviendo, ¿no? En nuestro caso es hacer más por las personas y el planeta, aprovechando la fuerza de la tecnología, y es que lo están viviendo, lo están ejecutando. Qué bueno. En Fundación MAU, Virginia, hablabas del programa En Buena Compañía, ¿no? que recibe peticiones de entidades sociales. ¿Cómo conectáis luego la expertise interna de todos vuestros empleados con esas necesidades para que haya un match correcto? Bueno, yo creo que una de las grandes fortalezas del programa, que son las personas, ¿no? Y ahí está tanto su experiencia profesional, pero también su experiencia vital. Hay algunas de las actividades de voluntariado donde se conecta mucho su experiencia profesional. Por ejemplo, pues hay voluntarios del área de personas, cultura y organización que ayudan en el diseño de los itinerarios de inserción sociolaboral y mejora de las competencias. Hay, por ejemplo, compañeros también del equipo comercial, expertos en cultura cervecera, que van a dar masterclass a entidades sociales que forman a jóvenes en hostelería. Entonces, toda esa parte de competencias profesionales que las pones al servicio, ¿no? En función, pero luego hay también un tema de experiencia vital, ¿no? O sea, de las propias competencias personales que todos tenemos, independientemente del puesto, o sea, del puesto profesional que estás desempeñando, ¿no? Y entonces yo creo que ese es uno de los grandes valores. Nosotros tenemos una red grande de mentores en la compañía que se han ido formando con la Escuela Europea de Coaching, donde al final lo mismo está un profesional de una línea de envasado de Beteta en Cuenca que una directora del área de personas en Madrid. Entonces yo creo que ahí, yo creo que lo importante es que todos tenemos un montón de competencias, que lo que facilitamos o lo que canalizamos a través de En Buena Compañía es que esas personas que quieren dar, ¿no? Y compartir con otras personas y con entidades sociales, les ayudamos a canalizar esa inquietud, ¿no? Ese espíritu solidario, para que puedan todas esas competencias ponerlas al servicio. Qué bueno. Y Virginia, en Fundación 11, volviendo, ¿no? a lo que hablabas de talento voluntario diverso, vosotros ayudáis a insertar personas en entidades que probablemente luego, a su vez, se conviertan en voluntarias de esas entidades, ¿no? ¿Tenéis ejemplos concretos de ese recorrido, de cómo se pasa ¿no? de entrar en una entidad a convertirte en voluntario, a lo mejor trabajando con las mismas entidades sociales? No, bueno, dos cosas importantes sobre esto, ¿no? Que el talento voluntario diverso no solo es de discapacidad, sino en general. Entonces, primero, dos cosas. Es fluido, porque tú, digamos que en un momento dado puedes ser perceptor del voluntariado y al siguiente puedes ser tú el propio voluntario o voluntaria, ¿no? Con lo cual es un concepto fluido. Y luego el segundo aspecto importante a resaltar es que, claro, como tú has tenido las experiencias, has tenido las necesidades quizá y te las han resuelto, te conviertes tú mismo o misma en un agente del cambio, ¿no? Por eso yo creo que cuando nosotros... Uy, no se me escucha. Cuando nosotros insertamos o hacemos acuerdos, por ejemplo, con MAU, con Amazon, con
con las entidades de esta mesa, lo que hacemos muchas veces es incluir a personas con discapacidad en sus plantillas, como trabajadores y trabajadoras. Pero claro, dentro de sus programas, la clave es que los programas que en las empresas se pongan en marcha sean programas accesibles, que sean programas en los que no haya una diferencia en la entrada, no haya una puerta giratoria que impida que las personas que entren en esos programas no sean agentes activos del cambio. Creo que es muy importante en el papel de las empresas que tengan en cuenta que cualquier persona puede ser voluntario o voluntaria. Nosotros, mirad, tenemos un programa, como he dicho antes, relacionado con apoyos individuales, por ejemplo, ¿no? Cualquier persona de una empresa puede ser voluntario nuestro para acompañar. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que todas las empresas no tenemos todo para hacerlo. O sea, una empresa no puede hacerlo solo junto, ¿no? Una entidad no puede hacerlo solo. Tiene que tener en cuenta a otras y entre todos tenemos que generar un ecosistema. Y aquí creo que la innovación, la creatividad, el descubrir que todos juntos llegamos más lejos, pues es importante. Y sobre todo no excluir a nadie porque al final... a nosotros lo que nos pasa es que muchas veces las empresas o las entidades nos llegan con su programa cerrado, ¿no? Y yo creo que es muy importante que entre todos diseñemos cosas juntos, porque al final igual el programa cerrado no sirve, pero sí puede servir otra cosa, ¿no? Entonces, y ahí el talento voluntario diverso creo que puede ayudar mucho, porque como ya he dicho, muchos de ellos y ellas han sido antes cocineros, antes que frailes, ¿no? Entonces, bueno, es muy gratificante ver que una persona que ha entrado como trabajador, trabajadora puede ser alguien, pues yo que sé, que está haciendo intraemprendimiento con el programa de Ana, que está enseñando hostelería a una persona con discapacidad intelectual que quiera ser camarero o camarera, algo así, ¿no? Entonces yo creo que es algo que va generando una cadena de valor pues que igual no sabíamos que existía. Y profundizando en esa idea, Virginia, has mencionado, ¿no?, que muchas veces os encontráis con programas cerrados en empresas. ¿Qué retos tienen las empresas, en vuestra opinión, para hacer esos programas pues, más accesibles, más inclusivos, donde permitir todo ese talento poder formar parte de los voluntariados que ofrecen? Creo que hay varias cosas importantes, ¿no? Primero, la importancia de escuchar antes de actuar, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo de co-creación, ¿no? Trabajar juntos y juntas las entidades que tienes tú, que tengo yo y que podemos generar. Igual no hace falta crear nada nuevo, pero lo mismo sí, ¿no? Otra cosa también es importante la colaboración entre empresas y entidades sociales. Creo que las entidades sociales, las empresas, tenemos mucho que aportar todas. Nuestro propósito ya se ha dicho. Y creo que juntos generamos algo diferente, ¿no? Quizá una quimera que se llama, ¿no? Unos animales que son mezcla de cosas, pues yo creo que esto será como una especie de quimera. Y lo segundo también es importante la búsqueda de soluciones innovadoras. Yo creo que en este momento la clave es pensar fuera de la caja. Nosotros tenemos un programa, lo voy a contar brevemente si me dejas, con una entidad que nos ofreció coches, que eran coches que eran plenamente válidos, pero que ya no se utilizaban. Entonces, con ese programa lo que hicimos fue, para algunos de los conciertos, algunas de entre los programas que teníamos, pues ponerlos a servicio de los voluntarios que llevaban a personas con discapacidad que tenían muchos problemas de movilidad para esos conciertos, para esos programas, ¿no? Y al final un recurso que estaba infrautilizado, pues de manera imaginativa y pensando entre todos qué podíamos hacer diferente, pues llegábamos a un punto distinto, ¿no? Y por último también la utilización de recursos, como digo, existentes. Igual no se trata de crear cosas muy nuevas y de generar nuevos programas, sino de ver qué tengo infrautilizado y utilizarlo de distinta manera. Muchas gracias, Virginia. Ana, MassOrange, que es una empresa gigante, ¿no?, con miles de empleados en muchos sitios, millones de clientes, precisamente con esa magnitud, y un poco al hilo de lo que decía Virginia, ¿no?, ¿cómo luego se puede asegurar, ¿no?, que dentro de esa dimensión todos los programas sean accesibles, sean inclusivos, tengan en cuenta todas esas distintas sensibilidades? Bueno, esta mañana también se hablaba, ¿no?, de diversidad de acciones de voluntariado, de pues, poner foco y hacer más calidad, y ahí es donde estamos, ¿no?, en este movimiento, esta evolución que os contaba de este proyecto de intraemprendimiento de Órbita. Y en este sentido, sí, obviamente en una compañía como la nuestra tenemos muy en cuenta la diversidad a la hora de cualquier decisión, de cualquier acción. Aquí no podía ser menos, ¿no? Tanto, por supuesto, en la parte inicial de definición de retos, como luego, sobre todo, lo más importante, en los equipos que trabajan como si fueran una empresa para desarrollar la solución.
se han dedicado horas y horas y horas para conformarlos. Tener en cuenta que efectivamente fueran equipos lo más diversos posibles, por supuesto en género, pero en territorio, como bien decías, estamos en todas las partes del país. Tenemos eso, gente en oficina, gente en tienda, gente call centers. Tenemos... si os situáis y no os hago un repaso rápido, somos el resultado de la fusión de muchas compañías a lo largo del tiempo. Debemos tener en torno a 18 sociedades diferentes, 12 marcas comerciales diferentes. Tela. Ahí lo dejo. Entonces sí que teniendo mucho cuidado también todo el origen de la gente, o sea, gente que tuviéramos, que vinieran de esta sociedad, de esta compañía, que pudieran aportar. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De darse cuenta con esos equipos, cuanto más diversos mejor, cuantas más perspectivas diferentes, mejores soluciones innovadoras, como decía Virginia, vamos a encontrar a esos retos sociales. Y cuando tienes toda esa diversidad también lo que al final el resto, o sea, o todo el equipo se da cuenta que absolutamente todos aportan, ¿no? En este camino, además, en el cual ellos tienen que empezar por enamorarse del reto y acabar haciendo un MVP, pues se van a encontrar con mucho, y se han encontrado, y eso lo hemos vivido, con muchas situaciones en las que, ¿cómo seguimos? Pero ¿y ahora qué? ¿Quién sabe cómo se hace el business case, no? Pero ahí tienes al de finanzas que hace listo. Y en otro momento eres tú el que de repente puede aportar, ¿no? Y desbloquear. Y yo creo que cuando todos sienten que eso, que pueden aportar, que son parte, ahí es súper fácil crear la comunidad, ¿no? Que hablábamos cuando hablamos de tejer y de tejer la comunidad, la interna, empezando por nosotros, por los propios empleados, es súper potente. En nuestro caso, además, como decía, viniendo de tantas fusiones, ¿no? Luego hablaremos de medición, pero cuando ves los cualitativos, ¿no? Y los verbatim de la gente, ¿cómo sale eso, ¿no? La forma de trabajar en equipo y cómo Ana ha dejado de ser la de MásMóvil y ha pasado a ser tu compañera Ana, que ha creado esta solución conjunta, ¿no? Entonces ahí se genera pues un orgullo que también salía hoy a lo largo del día y sobre todo eso, darnos cuenta que absolutamente todos tenemos que aportar y estamos aportando y lo estamos haciendo posible. Qué bueno. Virginia, Fundación MAU también es un sector muy amplio que emplea colectivos también muy diversos, ¿no? Y vosotros también trabajáis mucho temas de empleo, de formación. La gente que pasa por vuestros programas de formación y empleo, que luego acaba trabajando en vuestro sector, ¿puede luego ser voluntario? ¿Cómo hacéis ese encaje? Creo que es súper relacionado con lo que comentaba Virginia, ¿no? Al final, cualquier persona es susceptible de ser voluntaria, ¿no? Es un tema de talento, de actitud, de ganas de contribuir, ¿no? Entonces hay personas que entran en nuestros programas que están en un momento vital, pasan por un proceso, van pasando por distintas etapas y llega un momento en el que, o sea, por poner algún ejemplo, ¿no? Dentro de los programas que tenemos en formación y empleo hay uno que se llama Linkados, donde una de las patas es la comunidad de antiguos alumnos de todos los jóvenes que han pasado por nuestros proyectos, ¿no? Como trabajamos mucho en el medio largo plazo, hay jóvenes con los que llevamos trabajando 7 años. Esos jóvenes empiezan de una manera y ahora están, pues a lo mejor empezaron haciendo una FP y ahora están dirigiendo salas de restaurantes o incluso han emprendido. Y esos jóvenes ahora se convierten en mentores de otros que están empezando, se convierten en tutores de empresa de los que están empezando a hacer prácticas, dan masterclass en distintas competencias y eso lo hacen de manera voluntaria, ¿no? O sea, ellos han pasado por un proceso y el know-how que tienen, la experiencia de vida, conecta e inspira muchísimo a jóvenes que están empezando un proceso que a veces están, ¿no? Pues en una situación quizá más vulnerable, no saben muy bien por dónde ir y escuchar a una persona que ha pasado, ¿no? O que te acompaña en el proceso, con lo cual ahí se dan ¿no? Como idas y venidas muy bonitas y muy interesantes, ¿no? Aprendemos mucho de cómo una persona que ha pasado por ese proceso es capaz luego de dar muchísimo y de ser partícipe también, ¿no? de esa comunidad, de esa voluntad por querer hacer o dejar un impacto positivo en esa comunidad. Qué bueno. Me encanta mencionar una palabra que es la mentoría, ¿no? Que es al final poner la experiencia también al servicio de los que entran nuevos y guiarles en ese camino, ¿no? Nosotros en Amazon todo el desarrollo del voluntariado que hacemos desde el programa In Communities, que está muy vinculado al territorio. En nuestro caso el factor territorio es clave porque todo este programa se desarrolla en los territorios donde nosotros tenemos presencia física
y eso es lo que acota un poco nuestra comunidad local. Y nosotros lo hacemos a través de lo que llamamos los embajadores, ¿no? de Incommunities, que son compañeros de las distintas áreas de operaciones, que en la gran mayoría de los casos son gente de allí, son gente local, ¿no? Que la empresa le da esa oportunidad de poder desarrollar pues, toda la sensibilidad social que tengan al servicio de su comunidad, ¿no? Y cómo unos a otros se van inspirando, se van motivando para cada vez más, ¿no? Formar una marea de gente más grande, ¿no? Yo siempre digo que programa Incommunities dentro de la compañía, ¿no? Pues somos los que facilitamos recursos, ponemos un poco el marco estratégico, ¿no? Pero siempre digo que el mayor valor que podemos aportar por encima de los recursos es la gente, es el capital humano que tiene la compañía y ponerlo al servicio de la comunidad local. Otro tema que también en una empresa como Amazon es muy importante es la medición, ¿no? Al final, nosotros, en todas, desde luego, pero al final, especialmente empresas que trabajamos con datos, el dato está siempre presente, no importa en qué área de la compañía, y también en temas de impacto social. Yo creo que es muy visible, ¿no? En los últimos años la importancia de medir lo que hacemos. Y quizá me gustaría preguntaros, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros en vuestra compañía? Empezando por ti, Virginia, Fundación 11. Vale, yo creo, bueno, una cosa importante que yo creo que es importante para la medición por proyectos, ¿no? También es muy importante pasar de los proyectos aislados a la lógica de los ecosistemas de colaboración, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la primera idea que os quiero compartir es que nosotros en 2024 hicimos una migración tecnológica, ¿no? Teníamos una plataforma de voluntariado donde nosotros gestionamos pues las becas, porque siempre les pagamos becas, les acompañamos en los gastos, de todas las necesidades que tienen, bueno, como todos, ¿no? Imagino. Pero nosotros en el 24 hicimos una migración de la plataforma a otra plataforma diferente. En el año 24 teníamos 1.500 voluntarios y voluntarias, y cuando empezamos a hacer la migración en el 25, hubo personas a las que dimos de baja porque, bueno, les mandamos un correo, les dijimos que se tenían que volver a apuntar, y hubo gente que no lo hizo y nos quedamos dimos de baja como a casi 700 personas, ¿no? Porque no habían respondido. En el año 24 a finales teníamos como 1.200 personas o 1.000. Ahora estamos en 1.900 o bueno, 1.700, 1.800 personas y 100, como casi 100 o 200 para darlas de alta, ¿no? Entonces, creo que el primer elemento que tenemos es que la gente no solamente se ha ido, sino que si se ha ido ha vuelto y encima ha traído a otra gente, ¿no? Ese es el primer elemento. Y el segundo también es que yo creo que en nuestro programa siempre es muy importante tener en cuenta la necesidad de la persona, la satisfacción. Nosotros todos los años hacemos una jornada de agradecimiento a nuestros voluntarios y voluntarias. Les puedo asegurar que casi es la jornada más multitudinaria de toda la Fundación. El año pasado teníamos 180 personas, que no cabíamos. Entonces, creo que esos dos indicadores de que la gente sigue, que la gente cuando les llamas vienen y cuando necesitas también están, son muy importantes. Y yo creo que son importantes porque quiero dejar sobre la mesa una cuestión, y es que siempre hablamos de voluntariado en temas, pues empleo, tal, pero nosotros lo que estamos viendo es que las personas necesitan cosas tan simples como irse al médico, como no sentirse solos, como que alguien les acompañe a pasear. Cuando hagamos un programa de voluntariado, sé que lo tenéis en mente, pero nosotros echamos en falta mucho eso, porque todo el mundo hace grandes programas de empresas, y nosotros vemos que mucha gente que se queda muy sola. La soledad no deseada creo que tiene que ser uno de los elementos en nuestras agendas de voluntariado. Eso me vais a permitir una pequeña cuña porque nosotros en Aragón tenemos algunos voluntarios recurrentes que nacen precisamente de peticiones como la que acabas de describir, Virginia. En uno de nuestros centros de datos trabajamos mucho con una entidad que trabaja con parálisis cerebral, y las primeras acciones que hicimos con ellos fueron ayudarles a renovar las instalaciones, ¿no? Tenían algunas instalaciones que eran mejorables y pusimos recursos para ello, y fuimos a conocerles y a visitarlo, ¿no? Y lo que más nos pidieron fue decir, o sea, está muy bien recibir apoyos económicos, pero lo que necesita nuestra gente es compañía. Dice, muchos de los que están aquí con nosotros no tienen familia, el tutor legal es la propia institución, y se sienten muy solos. Y desde entonces pues, hay un voluntariado recurrente donde van los compañeros una vez cada X tiempo simplemente a estar con ellos, a hacerles compañía, ¿no? Y es quizá, como tú dices, lo que más agradecen. Virginia, en Fundación MAU, ¿qué indicadores sois los que vosotros ponéis el foco?
Bueno, yo voy a aprovechar conectando con lo que decía Virginia, con lo que has contado. Yo creo que este tema, ¿no?, de la soledad, de personas que necesitan compañía, es verdad que a veces queremos hacer como grandes cosas, pero cuando preguntas a la persona dices, ¿pero tú qué necesitas? Ya está, ¿no? Y ahí ya vas a hacer algo que seguro que va a tener un impacto. Y conectado con eso, todo el tema de las alianzas, ¿no?, que también lo has comentado, los ecosistemas. Nosotros trabajamos mucho, cuando empezamos a hacer esa convocatoria de proyectos, ya veníamos trabajando con entidades desde hacía varios años, ¿no? Yo creo que esas alianzas a medio o largo plazo es lo que te permite también ir conociendo cómo, no solamente cómo esa entidad va evolucionando, sino cómo va evolucionando, cómo atiende a las personas con las que trabaja, ¿no? Entendiendo que esas necesidades pueden ir cambiando. Igual en 2019 las necesidades eran unas y ahora son otras, ¿no? Entonces trabajamos mucho con esos ecosistemas, con esas alianzas en el medio y largo plazo. O sea, hay un tema de medición de impacto clarísimo, ¿no?, que tiene que ver con el alcance, con el número de beneficiarios, con las horas, voluntarios, ¿no? Comentabas también, Virginia, voluntarios que de manera recurrente participan, si te participa una vez, si te participa 3. O sea, hay un tema, pero hay un tema ahí más de trasfondo que trabajamos mucho también, que es la satisfacción y el impacto real que está generando. Trabajamos mucho y al trabajar con esas entidades en el medio y largo plazo nos permite hacer un seguimiento. Entonces hay una parte de evaluación que hacemos con las entidades, y en los casos en los que es posible, incluso les pedimos a las entidades que nos den feedback de los propios beneficiarios, ¿no?, para poder ¿no?, conocer pues, si realmente estamos respondiendo a esa necesidad. O sea, yo creo que el medir es importante. Creo que en voluntariado corporativo tenemos también como muchos retos, ¿no?, porque se mide mucho eso, el KPI de hora, de tal, pero cuando te vas a profundizar y dices, o sea, realmente qué está cambiando, ¿no? Y yo creo que aquí voluntario pues tiene un rol también importante porque nos ayuda, ¿no?, a ir poniendo foco en eso, y yo creo que me parece que es un tema interesante para trabajar entre las empresas o entidades sociales de los distintos sectores, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay camino, y si seguimos trabajando así en alianza, seguro que tendremos aprendizajes. Qué buen apunte lo que has mencionado, ¿no?, de medir no solamente para reportar, ¿no?, o para capturar el valor, sino también para tomar decisiones más informadas, para saber identificar dónde hacer más foco o dónde cambiar si no está funcionando. Ana, en MassOrange, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué indicadores utilizáis? Nosotros en este caso, el programa cuando se diseñó, ya se diseñó también pensando en qué queríamos medir, ¿no? Y así hicimos una medición inicial, base, para luego ver la evolución. Y lo que medimos son 3 aspectos, 2 de ellos relacionados con las personas, obviamente, y el primero es relacionado con la transformación cultural. Como os decía, de hecho es un programa que estamos coliderando, ¿no?, junto al equipo de cultura. Como os decía, venimos de fusiones y estamos creando una cultura nueva, conjunta. Entonces, eso es lo primero que medimos. En ese sentido, todos los valores, los 4 valores que tenemos en la satisfacción, o sea, la valoración, perdón, están todos por encima de 9 sobre 10. Llegamos incluso al 9,4 en colaboración, obviamente, que es uno de los valores, pero también está el pragmatismo, está el cliente en el centro, está la actitud positiva, y todo ello mejora. En ese sentido también, y hablábamos antes de satisfacción, la satisfacción está en un 9,1 del programa, pero la recomendación en un 9,2. Y como os decía también, acabamos de lanzar la segunda edición. En ese lanzamiento yo pregunté, ¿cuántos de aquí habéis venido porque os lo ha recomendado alguien de la edición anterior? Levantaron la mano, os diría que el 95% de las personas estaban porque un compañero lo realizó el año pasado y les recomendó que no se lo perdiera, ¿no?, el proyecto. Y luego es un proyecto que tiene bastante demanda, que además exige que el tiempo sea extra, ¿no? No es un tiempo de dedicación dentro de su horario, sino es un extra, y ha tenido un engagement del 95%. O sea, el 95% de las personas lo han continuado después de 11 semanas de duración, y además bastante intensos. Esto en cuanto a transformación cultural. Luego, otra cosa que medimos es el desarrollo del talento, ¿no? También se ha hablado hoy aquí, el objetivo que tenemos es resolver esos retos sociales que están en el entorno, y que gracias a nuestro conocimiento y a nuestro talento podemos hacerlo. Podemos activar ese talento y activar la casa, moverla para resolverlo. Ahora,
Qué interesante cuando conseguimos que en toda la casa esa semilla de la mirada del impacto, de hacer negocio con impacto se expanda, y cuando conseguimos además activar, ¿no? También desarrollar su talento transformador, innovador y transformador. Y ahí tenemos datos también de cómo mejoran sus competencias intraemprendedoras de 7,9 a 9, percepción de su capacidad para liderar iniciativas de impacto social aumenta de 8 a 9,73, o la confianza para aportar valor en soluciones sociales crece en un 22%, ¿no? Y luego, por último, el impacto social que conseguimos, ¿no? Con esas soluciones. Acabamos de lanzar, como os decía, tenemos los proyectos en marcha, desarrollándolos, pendientes de lanzarlos a la calle, al mercado, a los beneficiarios. Cuando hacen el MVP, todos tienen que incluir KPIs de negocio, pero sobre todo KPIs sociales, tienen que incluir KPIs de personas y KPIs medioambientales. Y además ese planteamiento, esa prospección de qué se va a conseguir, cuál va a ser el impacto que vamos a conseguir con esta solución, es criterio base para la selección de proyectos a implantar, obviamente. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es la prospección, los resultados esperados, se hará el proyecto, se hará la medición y lo veremos, porque lanzaremos el año que viene y el siguiente en nuestros informes de impacto, mediremos cuál es el valor aportado por estas iniciativas. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo, Ana. Vamos a ir terminando, vamos a cerrar con un bloque, con una pregunta sobre un tema que ya ha salido aquí, lo habéis mencionado todas, ¿no? Es la importancia de trabajar en red, la importancia de generar ecosistema, la importancia de crear alianzas, ¿no? Y cuando estábamos diseñando la mesa, ¿no? A mí me surgía la curiosidad de qué pasaría si lográsemos hacer voluntariados multiempresa, ¿no? Y me planteaba ese escenario en el que hay un municipio en el que Amazon tiene un centro de datos, en el que MásHoras tiene la conectividad, Mau suministra al bar del pueblo, que es el corazón social, y FSC, que trabaja con las tres entidades, aportando empleados insertados, ¿no? ¿Qué tendría que suceder para que pudiéramos articular un voluntariado entre todas en el mismo sitio, ¿no? ¿Cómo podríamos generar esas alianzas que probablemente existen, ¿no? Pero que luego a lo mejor a nivel de acciones concretas todavía es más difícil ver ese tipo de voluntariados entre distintas empresas privadas? Y empiezo quizá por ti, Virginia, que has mencionado mucho la importancia de generar ecosistema. ¿Qué te sugiere? Yo creo que no se trata de hacer más proyectos cada uno, ¿no? Yo creo que hay que poner en común quizá un repositorio, ¿no? De proyectos y de iniciativas donde podamos ir trabajando todos conjuntamente, ¿no? Yo no me quiero extender, pero 2 proyectos para que veáis. Nosotros estamos trabajando con el premio de Fórmula 1 para hacerlo el más inclusivo del mundo y se va a conseguir. Y estamos trabajando al mismo tiempo en un proyecto de acompañamiento a mascotas de mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad. Creo que se trata de que entre todos generemos no proyectos aislados, como decía, sino ecosistemas donde cada uno aportamos lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Y que además en el año del voluntariado, enhorabuena a los voluntarios, que es su año, pongamos en valor el trabajo de los voluntarios y voluntarias, ¿no? Yo creo que muchas veces no se les da el valor que tienen y creo que entre todos tenemos que ir conjuntamente y lo digo también por nosotros, por en general, que no se me entienda mal, que no queramos resaltar todo, sino que yo creo que cuando todos trabajamos juntos, como dice el dicho africano, ¿no? Llegamos más lejos que si vamos más rápido que llevamos solos, ¿no? Entonces creo que la clave es que generemos proyectos conjuntos, que todo el mundo no genere más, pero que los que haya de verdad se trabaje conjuntamente y que sean sostenibles, porque los proyectos que ya existen, yo no digo que no haya nuevos, pero que los que ya existen, si hay más acompañamiento, serán más sostenibles y no desaparecerán, que esa es la clave. Muchísimas gracias. Virginia, Fundación Mau. Pues yo creo que unido a lo que ha comentado Virginia, por no repetir, o sea, yo creo que también sería interesante partir de un mapeo de necesidades sociales del entorno, ¿no? O sea, qué está pasando en ese entorno y cómo se genera ese ecosistema que puede dar respuesta, ¿no? Porque cada empresa, cada entidad social, cada persona aporta un valor, ¿no? Puede tener un rol desde el negocio, desde las personas, desde lo que trabaja cada entidad social, ¿no? También hay entidades sociales que trabajan temas muy similares, que están en el mismo entorno. Yo creo que ese ecosistema me parece que es fundamental, efectivamente. Yo creo que ya no esto no va de cada uno, ¿no? Yo hago mi actividad un día,
sino esto va de aportar un valor real, de generar un impacto que sea, como decía Virginia, sostenible en el tiempo, pero creo que eso también parte de tener un buen análisis de qué hace falta en ese entorno, cuál es la realidad social, qué está pasando y cómo, oye, cada uno pone un ingrediente, ¿no? Y de ahí pues saldrá seguro algo pues que genere impacto y que sea sostenible. Escala, que se llaman, ¿no? Que todo el mundo se pone de acuerdo a comprar conjuntamente, pues igual generemos una economía de escala aquí, ¿no? Totalmente. Qué bueno. Ana, ¿cierras tú? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras y yo creo que lo importante no es sumar actividades, sino sumar capacidades. Y como hablábamos, igual que las personas, las compañías también somos únicas, cada una podemos aportar algo diferente, podemos aportar un talento diferente y una experiencia en inclusión o una conexión con el territorio. Y se trata, como decimos muchas veces, de sumar para multiplicar, ¿no? Y no competir por generar un impacto, sino colaborar para conseguirlo, ¿no? Lo que se habla de la famosa competencia y no competencia. Y yo creo que lanzo el guante, Benedetta, yo creo que Voluntare ahí tiene un papel espectacular, ¿no? Para hacer de cohesionador, de facilitador y conseguir este ecosistema que nos invita a Virginia. Qué bueno, pues oye, guante lanzado. Aquí quizás en la próxima edición podamos contar un ejemplo ya, ¿no? Real de voluntariado multiempresa. Y por mi parte, pues agradeceros, ¿no? La generosidad a la hora de contar todo lo que hacéis, vuestro compromiso en cada una de las entidades en las que estáis. Y sin más, yo creo que han salido cosas muy interesantes. Y muchas gracias a todas por haber participado. Gracias. Gracias.